de bombeo. Es decir, saber qué temperatura estamos, qué composición, qué presión de vapor del fluido tenemos, cuál es la presión en el punto de toma y de succión y el caudal de diseño. Este caudal de diseño tiene que ser siempre mayor que el caudal de operación, o sea, siempre tratamos de coger una bomba que nos cumpla el mismo requisito de energía más un 20%. O sea, el caudal lo sobredimensionamos al 20%. Después especificamos qué tipo de servicio, el tipo de fluido de bombear, el valor de la viscosidad de en la temperatura, a la temperatura del ojo de succión, todo eso para ver lo de la cavitación. Después calculamos, o sea, uno con Bernoulli, si tenía una tubería, pues calculaba entre 1 y el 2, ¿cierto? Pues hacía B1 y B2 y P1, P2, en fin. Ahora aquí como tenemos una bomba atravesada en la mitad, lo que se hace es que se hacen los cálculos entre el punto 1 y la succión, que sería aquí en este punto de acá, y entre la descarga, que sería la salida de la bomba, y el punto 2. Entonces, primero se hace un Bernoulli aquí, después otro Bernoulli aquí, y después entre la succión y la descarga. Bueno, y por último es determinar el tipo adecuado de bomba usando QIH. Si tenemos aquí esta tablita, me gusta más que la de Necken, es porque tenemos que cuando es mejor utilizar desplazamiento positivo cuando tenemos altas cabezas, o sea, mayores de 300 metros columna de agua, y caudales bajos, o sea, menores de 2.1 metros cúbicos por hora, y altas viscosidades. Las rotodinámicas o centrífugas cuando tenemos caudales, cabezas bajas, menores de 300 metros columna de agua, caudales altos, o sea, mayor de 1.5, y viscosidades bajas, menores de 200. Ahora, si ustedes ven estos números, se cruzan en algún sentido, porque, por ejemplo, pues aquí, por ejemplo, hay una línea, un campo gris entre que uno puede usar este o este lado. Entonces, depende mucho de la disponibilidad que tengamos del equipo. Para tener eso, pues vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo que queremos llevar agua desde el punto 1 hasta el punto 2, pues, o sea, hasta un reactor. El reactor está presurizado a 10 psi. Entonces, tenemos el agua tratada, tenemos aquí es una tubería de 2 pulgadas, cédula 40, tenemos la longitud, tenemos algunos accesorios. Aquí tenemos una tubería de 1 pulgada, cédula 40, de una longitud más grande, 32 metros, y varios accesorios también. ¿Cómo hacemos nos piden seleccionar esta bomba? Entonces, vamos a ver. Bueno, les voy a mostrar primero un pedazo. Como la selección de bombas depende mucho del productor, aquí este es un productor de bombas que es Golds, que tiene una tabla donde me explico, pues, en diferentes procesos en que puedo usar las bombas. Por ejemplo, pulpa y papel, o refinerías, o metalurgia, o tratamiento de aguas. Entonces, ellos tienen una serie de modelos de bombas que están aquí al lado, y dependiendo del tipo de proceso que yo tenga, pues me dicen, bueno, cojamos esta bomba. Entonces, uno tiene, por ejemplo, aquí si es el líquido es corrosivo, si tiene alta temperatura, si es abrasivo, no abrasivo, o fibroso. Entonces, así, pues dependiendo de lo que uno tenga, selecciona el modelo. Una vez que uno tiene el modelo, pues va abajo, a ver, aquí le explican un poquito más, si me deja. Aquí le explican un poco más cuáles son las capacidades, las presiones de operación, cuál es la aplicación, y en fin, explican un poco más del modelo como es. Ya una vez que uno tiene ese modelo como tal, se va a la literatura y busca, por ejemplo, aquí tengo uno cualquiera, que es de estas bombas chiquitas.
Entonces, en esta ya es el modelo como tal y tiene, por ejemplo, dependiendo del tipo de operación, o sea, si es a 1750 o si es a 3500 revoluciones, pues tiene unas curvas del espacio que, en las que pues, se sugiere operar. El espacio, ¿cuál? Capacidad versus cabeza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mi caudal y mi cabeza, pues el caudal son 80 y mi cabeza son 30 metros, entonces puedo trabajar con las 2 ST. Entonces con esas 2 ST ya me voy más abajo y están aquí la curva para exactamente las bombas pues, que yo estoy, pues dependiendo de la operación. Por ejemplo, este es de 3500 RPM. Entonces el modelo 3ST y el pues a 3500. Entonces aquí ya está la curva que vimos con los diferentes diámetros del rodete, las eficiencias, las curvas de energía y el NPSH de estas punteadas. Entonces así es que uno se va a buscar el productor. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo, específicamente el ejemplo que estábamos viendo. Que es, entonces, vamos a ver un poco los pasos. Primero, determinar las condiciones de operación del sistema. Entonces, sabemos que es la temperatura son 20 grados centígrados, tenemos agua tratada, la presión de vapor la buscamos en tablas y la presión en el punto de la toma son 0 PSI. A ver si yo logro abrir. Eso. Abrir los dos. Entonces, miren que aquí esta presión, acuérdense en que tenemos la superficie libre, es importante saber dónde uno pone el punto 1 y dónde pone el punto 2. Y en este caso, la presión ahí sería 0 manométrica. Además que tenemos que la velocidad en ese punto es igual a 0. Entonces, pero pues es lo primero que tenemos que ver. En el punto 2, la presión en el punto 2 sería la presión de lo de arriba, que serían 10 PSI, más la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? 10 PSI más los 2.2 metros que tiene el reactor de profundidad. Miren, aquí está la profundidad. Bueno, ese sería el punto 1. ¿El caudal de diseño cuál es? El 17 metros cúbicos por hora, que es el 20% adicional. Ahora, tenemos que especificar el tipo de servicio requerido. Hablamos de servicio continuo cuando son menos de 3 paradas por día. El resto es si no es intermitente. Entonces, el continuo, pues, o sea, necesitan unos requisitos especiales de las bombas. Entonces, por eso es que, pues, hay que definir. También tenemos que ver si es abrasivo, si no es abrasivo, si es corrosivo o no, si es depositante, qué pH tiene. Entonces, aquí, pues, definimos que es un fluido continuo, no corrosivo, no abrasivo, no depositante y pH neutro. Ahora, el tercer paso es calcular la cabeza de la destrucción del sistema en el punto S. Digamos que esto simplemente hacemos un Verduni entre 1 y S. Aquí tenemos términos un poco diferentes que son alfa, que ese depende si es turbulento o no, si es turbulento es igual a 1. En este caso no tenemos una bomba en ese trayecto. Necesitamos la presión de succión, que es lo que queremos saber. Entonces tenemos este delta de Z, está dado por aquí, tenemos 4 metros de longitud y aquí sabemos que un menos 1.5, que sería la altura del tanque. O sea, desde aquí hasta acá sería pues este sería la altura. Que aquí lo vemos.
ZS es 1.5 metros. Bueno, entonces con esto podemos meter todo aquí adentro, pues depende de donde pongamos nuestro punto de referencia, pero entonces ya nos queda una ecuación en función de las pérdidas. Tenemos que calcular primero el régimen de flujo, pues para calcular reinos, las pérdidas. Entonces sabemos que es diámetro nominal 2 pulgadas, cédula 40. Esto pues es lo que hicieron en el parcial. Entonces el caudal son 17 metros cúbicos sobre el área de esa tubería. No la encuentran acá. Con esto es ρ, la velocidad por el diámetro sobre mu. Entonces aquí nos queda 113.000. El Reynolds es turbulento. Con esos 113.000 se calculan las pérdidas, pues aquí nos dan un valor que pues ya lo calcularon por otro lado, pues por decir así, para no ser muy largo el problema. Son las pérdidas de 2 codos, una válvula de bola y una válvula antirretorno. Entonces eso nos dicen ellos, son 1.45 metros columna de agua. Reemplazando todo en la ecuación de balances de energía, entonces tenemos que la presión de succión nos da estas unidades extrañas, metros sobre el segundo al cuadrado. Acuérdense que eso es simplemente cambiándolo con la gravedad, ya nos dan unidades de presión. Hay que tener en cuenta que como la presión que supusimos en 1 era manométrica, este resultado de la presión en S también es manométrica. Porque hay que tener en cuenta para el siguiente paso, que es el cálculo del NPCHA, para que no haya cavitación. Entonces, ¿cómo se calcula este? Con la presión de succión menos la presión de vapor a la temperatura de operación, que sería este caso de acá. Hay que tener en cuenta que esta presión de vapor es absoluta y en cambio la que nos acabo de dar es manométrica. Entonces, uno lo que hace es que, pues aquí dicen que dónde está la planta, está en Medellín. Tenemos que en Medellín hay aproximadamente una presión atmosférica de 85.000 pascales. Entonces, con esto, pues se calcula el NPCHA. El NPCHA lo transformamos en pies, que normalmente se da en G desde cabeza. Entonces, son casi 17 pies. O sea, necesitamos una presión en ese punto al menos de 17 pies. Pues para que no haya cavitación. Después lo que sigue es calcular el HD, es decir, entre el punto D y el punto 2. Hacemos Bernoulli entre PD y H y el número 2, hacemos prácticamente lo mismo. En este caso no tenemos este término aquí, pues es 0 el de la bomba, porque no hay bomba en ese trayecto. Tenemos que la Z1 es igual a Z2. Además tenemos que la presión 2 ya la habíamos hallado, que es la manométrica. Y se calcula la altura de descarga de la figura. Bueno, ¿y qué más tenemos acá? Este punto de acá es importante, como es un tramo de tubería que tiene la misma área y no hay acumulación, entonces B1 es igual a B2, es decir, BD es igual a B2. Entonces ya con esto pues lo hallamos por otro lado las pérdidas de los accesorios. Los accesorios en este caso serían el acero, 4 codos, una válvula de bola, que es lo que dice ahí, y ya con eso hallamos el balance y obtenemos la presión manométrica. Bueno, para obtener ahí, pues tenemos el diámetro, sabemos cuál es el caudal, entonces conocemos también cuál es la velocidad, pues para hallar Reynolds y poder hallar los accesorios. Ahora, el segundo punto que ellos hacen es hacen un Bernoulli entre este punto y este punto. La verdad es que también por análisis energético sale la cosa. ¿Por qué? Porque lo que sale de energía aquí es igual a que entra, la energía que entra, que le da la bomba, más la que trae. Entonces, si uno suma la cabeza, pues la cabeza que sale menos la cabeza que entra es igual a la cabeza que tiene la bomba, ¿cierto?
Entonces, nos saltamos todo este pedazo largo de Bernoullis y podemos llegar a este pedazo energético de acá, que sería la cabeza que necesitamos es la descarga menos la succión. Entonces, ya habíamos visto que la cabeza de descarga son 127 metros columna de agua, la cabeza de succión son 3 metros columna de agua negativos, entonces son 130 metros columna de agua. Si hacemos el Bernoulli nos da 133 metros columna de agua. También se puede hacer, pero es mucho más largo. Miren que la diferencia entre el análisis energético y que se hace simplemente con una fórmula, una suma, y todo Bernoulli son del 2%. Entonces es mucho más fácil hacer el análisis. ¿Cuál es la diferencia entre los dos valores? La diferencia está en que la tubería de ingreso es de 2 pulgadas y la de salida es de 1 pulgada. Entonces ahí se hace un trabajo de inyección que no está pues como considerado cuando uno hace ese análisis energético, porque hay algún pedacito de la energía que también se parte en ese trabajo de inyección. Ahora, determinar el tipo de bomba es el paso 7. Con la tablita de si es menor de 3000, si es menor de 1.5, si es menor de 100 centipoises, la viscosidad, pues todo eso nos dice que es mejor una centrífuga. Ahora ya tenemos el caso. A ver, sigamos acá. Entonces ya tenemos que la altura que queremos hacer 133 y el caudal es 17 metros cúbicos. Como van a ver ya en las figuras, pues esto es 133, puede ser 140, pues porque es muy difícil ir a una figura y medir exactamente ese valor. Entonces, por eso es que entre 130, 133, 140 es prácticamente lo mismo. Esto lo vemos, escogemos, pues vamos a los productores, escogemos esta tipología de bomba porque está pues disponible en el mercado. Entonces, aquí escogimos modelo 6556 a 3500 RPM. ¿Cómo hacemos el cálculo? Entonces, necesitamos un caudal de 17 metros cúbicos por hora, que es esta línea roja que tracé aquí. ¿Cuál bomba podemos escoger? Podemos escoger la A, la B, la C, la D. Supongamos, pues si nos vamos a ver, lo máximo que hay aquí, o sea, la A sería la que más, a ver, hagámosle esto más grande para que podamos verlo mejor. La A es la que más, esa curva A, que está aquí, es la que más energía nos da. ¿Cuál sería esa energía máxima? Pues sería esta que tenemos aquí, que sería alrededor de 47 pies, 47 metros. Pero necesitamos 130. Es decir, con una sola bomba no podemos hacer la cuestión. Entonces vamos a necesitar al menos 3 bombas. 3 bombas de 49 metros columna de agua, que son 147 metros columna de agua. Recuerden que necesitábamos 133 y pues escogimos un esquema. Es mejor coger las bombas todas iguales, pues por cuestiones de mantenimiento. Entonces cogimos un esquema de 147 metros columna de agua. Ahora, con esta bomba que ya escogimos, pues que fue la A, ya aquí nos dicen muchísimas más cosas. Es una bomba de 6 3/4, que está en este punto de operación. Entonces ya le podemos sacar todo esto que tenemos aquí. La potencia de la bomba es 5.1 caballos, el NPCH es 8 pies y el diámetro de ingreso, el diámetro de salida y la eficiencia. Ahora, una vez elegida esa bomba, se debe comprobar también que el diámetro del rodete no sea el máximo, que la eficiencia tampoco sea la máxima. Aquí que el NP hace disponible, que es el que tenemos ya después de hacer el cálculo de la presión de vapor, o sea, disponible después de que no se nos hace cavitación, sea mayor, el 20% mayor que el requerido, que los diámetros de succión y de descarga sean iguales, y si no se aumenta la cabeza requerida, y elegir el motor.
Entonces, en nuestro caso, todas se cumplen. Tenemos que el rodete máximo es 6,75, 6,3/4. La eficiencia también está. Tenemos que teníamos 16,9 pies como cabeza de NPCH y necesitamos solamente 9,6, pues como mínimo requerido. Los diámetros de succión y descarga son iguales. Y necesitaríamos el motor de la potencia de 0,8, el motor nominal. 0,8 por él, la potencia, que era 5 con algo, 5,1, nos daba 5,1, vamos a ver, sí, 5,1, nos da 6,37. La verdad es que no venden motores tan chiquitos, o sea, los venden de 5 o los venden de 7,5. Entonces, necesariamente, pues nos tenemos que comprar uno grande de 7,5, porque el de 5 no nos da. Ahora, nosotros sobredimensionamos un poquito. ¿Cómo podemos hacer de llegar realmente al punto de operación? Pues lo que normalmente se hace es con variadores de velocidad que cambian las RPMs con las que se mueve la bomba. O sea, nosotros aquí en Colombia tenemos una frecuencia de 60 Hz de los motores. Entonces, estos variadores de velocidad cambian esa frecuencia para que el motor gire más lento o más rápido. Realmente es un poco más lento siempre, para control regular ese flujo. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Estaba como pasmado Meet. Bueno, sigamos entonces. Con la parte de se me... No, va a tocar apagar la presentación a ver si... No me está dejando volver a abrir. Ajá. Listo, ahora sí. Bueno, entonces ya vimos un poco cómo era esa selección de las bombas. Ahora vamos a ver un poco de introducción a los ventiladores soplantes y compresores, como para que pues terminemos la clase. Entonces, como ya vimos, dependiendo de la presión que aumenta o pues que aumenta esa máquina impulsora, o sea, llamamos ventiladores, soplantes o compresores. Entonces, como ventiladores, pues los tenemos muchos. Aquí está pues uno que digamos grandísimo, y normalmente estas son torres de enfriamiento que tenemos aquí al lado. Son 3 torres de enfriamiento y tienen un ventilador que gira acostado ahí en la parte de arriba. Entonces, los compresores generan delta P más grandes, mayores del 30%. Estos, al igual que las bombas, pueden ser de desplazamiento positivo, que sirven para altas presiones y bajos flujos. Este desplazamiento positivo, pues aquí vemos un motor en la figura de arriba, y aquí tiene un pistón que pues hace comprimir el aire. Y lo que está abajo es un tanque donde está el aire comprimido. Normalmente estos comprimen el aire hasta una presión dada en ese tanque, y ya después desde ese tanque se va liberando hacia las líneas de servicio que necesiten el aire, y ese aire ya después, cuando esa presión en el tanque baja hasta cierto nivel, vuelve y se prende el compresor. Entonces funcionan en un sistema on-off.
Ahora, los centrífugos tenemos de altos flujos y bajas presiones. Esto es como pues, aletas que van moviendo en una centrífuga. Pues una turbina realmente de un avión. Ahora, algún cálculo teórico sobre compresores se puede hacer si, pues, usando la termodinámica. Depende de la operación del compresor, si es isotérmico o adiabático, pues podemos hacer alguna matemática. Entonces, el trabajo realizado se puede escribir con la ecuación de Bernoulli. Entonces, el trabajo es el C delta de P, la integral de S delta de P sobre ρ. Con esto en el balance de energía, escrito como el delta H más el calor es igual al calor más la fricción más ese trabajo del compresor, pues ya podemos, si asumimos gasividad, entonces la densidad es PM sobre RT. Si tenemos temperatura constante, pues podemos hacer esa integral de la derivada de P con respecto a ρ. Entonces sacamos esta temperatura de aquí, que es RTM, el peso molecular. Entonces nos queda el logaritmo de P2 sobre P1. Esa es compresión isotérmica. Cuando tenemos isentrópica con entropía constante, podemos hallar pues esta ecuacióncita de la termodinámica, que la presión sobre ρ a la una factor K es siempre una constante, donde esa K es C sub P sobre C sub B, o sea, capacidad calorífica, presión constante sobre capacidad calorífica, volumen constante. Entonces, con esa, como sabemos que es una constante, pues podemos, en cualquier punto de operación, podemos encontrar cuál es esa constante y así tener como una ecuación. Ahora, la razón de calores específicos K es 1.4 para gases diatómicos, eso ya lo teníamos en incompresibles, o sea, para el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, y 1.3 para triatómicos, con el amoníaco, el agua, el CO2. No, para condiciones isotérmicas, K es igual a 1, o sea, C sub P es igual a C sub B. La constante de proporcionalidad se calcula al conocer esos valores en un punto específico. Entonces ya con esa ecuación pues hacemos la misma la integral, pero nos queda un poco más enredadita, que ese trabajo es T, pues RT, K, la T1, el peso molecular con una función de K, P2 sobre P1 a una función de K. Esta se convierte en trabajo isotérmico si K es igual a 1. Entonces, lo que me interesa a mí de esto es que pues se les quede en la cabeza que menor cantidad de energía, esta parte de acá, es necesaria cuando tenemos condiciones isotérmicas. O sea, el trabajo es menor, para hacer menor trabajo necesitamos que las condiciones sean isotérmicas. Si en la mayoría de los casos, pues esto no funciona debido al corto tiempo de residencia de un gas dentro del compresor. Entonces, esa razón de temperatura está dada, pues eso ya lo habíamos visto desde incompresibles, T2 sobre T1 es igual a P2 sobre T1 a una formulación de las Ks. Entonces, en realidad no hay ni compresores isentrópicos ni compresores isotérmicos. Hay una constante politrópica que llamamos gamma, que está entre 1 y K, y pues esa reemplaza, digamos, la K dentro de la ecuación de los isentrópicos para ver pues cuál es ese trabajo real. Pues real no, cuál es el trabajo pues de ese tipo de compresor. Esa constante la debería dar el productor. La verdad es que esto pues es demasiado teórico y hay un calor asociado que se intercambia con el medio ambiente, que se pierde energía. Entonces no se puede, pues, o sea, esto es simplemente como para que conceptualmente sepan que el mínimo trabajo que se puede hacer es el de una compresión isotérmica. Como es el mismo trabajo, normalmente uno lo que hace un banco de compresores en el que se comprime a una P2, de P1 vas a T2, se calienta el aire por ese trabajo de compresión. Entonces ya con un intercambiador de calor se le quita ese calor y se baja la temperatura otra vez a T1. La razón óptima para saber en dónde, hasta qué presión la voy a hallar, está dada por esta ecuación. P2 es a P1 como P3 es a P2. Ya pues esto en un número n, pues tenemos estas razones que si no hay ese enfriamiento, esa razón óptima de compresión,
está relacionada con la temperatura a la que entra esa etapa, que está dada por esta otra ecuacióncita abajo. Eso es para compresión multietapas. Entonces, esa eficiencia del compresor está dada por la eficiencia ideal sobre, pues, o sea, el trabajo total está dado por el trabajo ideal sobre la eficiencia. Esta es la definición de la eficiencia. Entonces, parte de la energía se pierde en fricción, se disipa como aumento de temperatura del gas, que es este pedazo acá. Y parte es dada por la eficiencia. Bueno, los compresores funcionan. Vamos a ver un poco sobre ventiladores. Los ventiladores, como son de bajas presiones, pues aquí podemos hablar que ese delta de P, acuérdense, de incompresibles, es como si fueran incompresibles. Entonces, fundamentalmente tenemos curvas que son muy parecidas a las curvas de la bomba, que es lo que tenemos acá. El caudal abajo versus el delta de P. Tenemos más información. Por ejemplo, el ruido que hacen, que es eso morado que se ve acá, o por ejemplo, la eficiencia, que son estas líneas de arriba, o por ejemplo, la potencia, que son estas líneas rojas. Entonces, hay un poco más de información, pero efectivamente un ventilador se asemeja bastante a las bombas. Bueno. Y bueno, yo creo que podemos dejar ahí y hacemos algunos ejercicios la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? Gracias. Dime, Adis, ¿querías hablar? No, profe, estaba como revisando y tomando como noticas para la entrega de ahorita del 3. Gracias. Perfecto. Roxana, cuéntame. Profe, una pregunta respecto a las evaluaciones. El martes es la primera revisión, ¿cierto? Y Sí. el segundo parcial es para el 24 de junio, como está en el cronograma. Sí, pues, o sea, todo está como en el cronograma. Yo les había contado que me voy para un congreso. Entonces, por eso, pues, la parte de evaluación la dejé un poco para el final. Ah, ok. Ok, pero o sea, no se ha modificado, ¿cierto? O sea, el 24 y el otro, dice julio 1 y 3. El 24 es 1, tenemos el taller de trabajo en equipo el 19. Pues sí, esta parte que miren que está al final está llena de amarillo porque pues este es un trabajo en equipo, es el taller de trabajo en equipo, este sería el parcial, ya después el segundo reporte que también es a través de presentaciones en clase y ya después el tercer parcial. La semana siguiente, acuérdense que yo puedo hacerlo solo martes, pues, o sea, mejor dicho, las salas de cómputo están, y ya después el quiz de agitación. Y al final, en esta semana, probablemente alcanzamos a exponer todos en julio 15 el trabajo final. Y ya el trabajo como tal se entrega en Moodle en el julio 18. Ah, listo, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no es más, entonces nos vemos el próximo martes. Acuérdense de, ojalá subir la presentación antes, pues, o sea, presentación no, el trabajo, porque no es ni siquiera presentación. Necesitamos pues, los PIDs y la tablita. Y sobre eso es que vamos a hacer las correcciones. No echen mucha carreta, necesitamos solamente eso. Ya después, sí, les explico pues, cómo es el trabajo final. Vale, profe, muchas gracias por la aclaración. Perfecto. Profe, una pregunta. Se trabaja sobre los 3 fluidos de servicio, ¿no? El aire, agua y gas natural. Creo que eran los que estaban ahí. Pues O- había uno que eran los humos de la chimenea. Lo que pasa es que como está un poco si tienen que hacer, entonces sí quería meterle algo de gases para que tengan algo de incompresibles. Ya. Pero es la primera revisión, entonces digamos que nos vamos a poner de acuerdo sobre esto.
Bueno, espero que a la próxima clase venga al menos uno de cada equipo para que coja las correcciones. Bueno, entonces nada más, no es nada más por hoy. Fue un poquito pesado, pues vimos 2 temas. Entonces nos vemos el martes. Eso, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.